Gloria a Dios. Al final, al cabo, estamos desatando una palabra que el Señor nos ha hablado y tiene que ver con fe y tiene que ver con fidelidad. Si usted recuerda, en la vez pasada pudimos hablar de que Filadelfia es nuestra puerta. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Filadelfia entonces es nuestra puerta. Y pudimos hablar, en la última vez pasada, pudimos hablar de la importancia de la unidad en Filadelfia. De que Filadelfia debe de ser una. ¿Ok? Una con el Señor. Una en cuerpo. En una fusión. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Sí me entiende? Ahí está el audio. Luego lo volvemos a poner. Entonces, si nosotros empezamos a hacer un zoom de cuáles son las características de Filadelfia, nosotros vamos a encontrar muchas cosas, a lo menos 4 puntos sumamente importantes, que son los que estamos dedicando ahora en este tiempo. A lo menos 4 puntos importantes que Dios nos va a mostrar qué significa Filadelfia. Sabemos que la puerta, pero ¿cuáles son las características de esta iglesia? ¿Cuáles son las características de los que se hacen llamar el verdadero amor fraternal? ¿Cuáles son las características de estos hermanos? Entonces, ponemos la lupa ahí mismo en el capítulo 3 de Apocalipsis, pero en el versículo 8, ya vimos que él empieza hablando, el Señor empieza hablando del versículo 7, pero ponemos la lupa en el versículo 8, cuando Cristo le dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Entonces, la vez pasada hablamos de la importancia de la unidad de Filadelfia, ¿no? Haciendo referencia a su nombre, el verdadero amor fraternal. Dijimos que Cristo, está interesado en una iglesia verdadera en este tiempo. Pero ahora, hoy vamos a tocar un punto bien importante. Y el punto bien importante es esa última parte del verso 8, donde le vamos a hacer un zoom, vamos a hacer un acercamiento de qué es lo que Dios nos va a hablar. Dice que la puerta está abierta. ¿Por qué? Porque Filadelfia ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Y aquí hay 2 aplicaciones bien importantes. Guardar su palabra tiene que ver con sumergirse y ser uno con el Logos de Dios. Guardar su palabra tiene que ver con que Cristo le dice, si ustedes son mis discípulos, si guardan mis mandamientos, ustedes me aman si guardan mis mandamientos. Eso es guardar su palabra. Obedecer lo que el Padre verdaderamente está hablando para nosotros. Y eso es una situación bien importante. Luego dice, no negaste mi nombre, Filadelfia. El nombre del Señor no está hablando solamente del nombre Yeshua, está hablando del carácter de Dios. De lo que Dios es. Como esa palabra griega dice allí, onoma. Pero la palabra griega donde dice has guardado, es una palabra bien interesante que entre varios significados, uno de ellos significa retener como un guardia en custodia. O sea, la palabra griega, que es una palabra que se llama tereo, esa palabra, entre varios significados que tiene uno muy interesante que es guardar como un guardia en custodia. ¿Qué es un guardia en custodia? Como un vigilante, como alguien que está custodiando algo. Día y noche. Entonces, fíjese que Cristo le dice a Filadelfia, yo te abro esa puerta, pero ¿por qué? Porque tú has estado, digámoslo de esta manera, custodiando mi palabra. Porque tú has sido vigilante en mi palabra y fuiste capaz de no negar mi nombre. Obviamente, la pregunta que yo quiero hacer en este momento es, ¿qué pudo pasar en Filadelfia que podía llevar a los de esa iglesia a negar el nombre del Señor? Pues es obviamente una tribulación. Obviamente situaciones difíciles que iban a poner a prueba la fe de los hermanos.
¿Sí me hago entender? Entonces, son cosas bien, bien importantes que nosotros vamos a ir analizando. Y entonces, lo que verdaderamente quiero tocar en esta parte, en este tercer punto de lo que ya hemos llamado como Filadelfia, es fidelidad y lealtad a Él. Porque Dios va a probar nuestra fidelidad. Dios va a vigilar nuestra lealtad. Y Dios va a esperar que nosotros seamos fieles en todo, en todos los aspectos. Y por eso dice, has guardado mi palabra. Eso tiene que ver con fidelidad. Fidelidad es un sinónimo muy estrecho de fe. Muy estrecho. Casi que es lo mismo. Es más, las mismas palabras griegas definen lo mismo. Para fe y fidelidad casi es la misma palabra griega. Entonces, fidelidad, Dios va a ver nuestra fidelidad en este tiempo. Cuán fiel nosotros somos verdaderamente con Él, con lo que Él está haciendo. Entonces, si nosotros nos fijamos mismo en Apocalipsis, pero nos vamos al capítulo 1, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 5, vamos a ver que a Jesucristo se le presenta como testigo fiel. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Fíjese que una de las características de Cristo es que testigo fiel. Lo vemos también en el capítulo 19, de ahí mismo del libro de Apocalipsis. En el versículo 11 va a decir algo bien interesante. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba ¿es qué? Es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Dice la versión BTX4. Entonces habla de Cristo como el testigo fiel, habla de que Él es fiel y que obviamente es una característica que si nosotros llevamos a Jesús adentro, debe ser una característica relevante en nuestra vida espiritual, la fidelidad. También hablaremos de lealtad como un término muy estrecho a la fidelidad, pero en este momento lo que quiero resaltar es ¿cuál fidelidad es Cristo? ¿O cuál fiel es Cristo, mejor dicho? ¿Cuál fiel es Dios? Y que Él quiere que nosotros seamos fieles. Porque si Él se dirige a Filadelfia y no le reprocha nada, sin embargo, le da ciertas pautas, en la carta a Filadelfia, pero Él se está refiriendo a Filadelfia como una iglesia fiel. Como una iglesia que ha respondido a pesar de las situaciones difíciles que la pudieron marcar. Yo hablé, y si usted recuerda, ya está listo casi el video, pero yo hablé, si usted recuerda, Filadelfia, hablándolo terrenalmente, era un sitio muy atribulado, con muchos terremotos y con muchas situaciones difíciles. Entonces no sabemos realmente hasta qué punto la fe de los hermanos de Filadelfia en aquel entonces en Asia Menor era probada. Nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos con certeza de que era probada. Y que si el Señor se refirió a ellos como una iglesia fiel, era porque esos hermanos habían soportado la prueba. Esos hermanos habían salido victoriosos en medio de esa prueba, en medio de la tribulación que hubiera hallado ellos. Entonces, es importante entender este punto, eso lo vamos a ver luego. Pero en Apocalipsis, volviendo al libro de Apocalipsis y sobre todo en el capítulo 2, Cristo empieza a llamarle, o más bien la Apocalipsis, la carta, empieza a llamarle a la iglesia fiel. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, en Apocalipsis 2:10 dice, escuchen lo que le dice él a la iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna, y él le dice, no temas lo que vas a padecer. Lo primero que le dice en el versículo 2:10 de Apocalipsis, no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados. Ahí la palabra griega es periazo, que significa examinar, probar. ¿Sí me entiendes? Descubrir, desvelar de qué está hecho una persona, por ejemplo. Entonces, y dice, para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Y después le dice, aquí me encanta lo que le dice. ¿Qué le dice a Esmirna? Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Qué interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto tiene que llegar nuestra fidelidad? Muchos escuchamos muerte y salimos corriendo. Pero mira hasta qué punto Cristo nos llama a serle fiel. Sé fiel hasta la muerte. No temas, sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. En Apocalipsis 17 vuelve y se le llama que la iglesia es fiel. Versículo 14, 17-14 de Apocalipsis. Y dice, está hablando de unos que van a pelear contra el Cordero, o sea, la gente de la bestia, todos estos sistemas. Y dice, y ellos pelearán contra el Cordero, pero el Corderito los vencerá, pues es Señor de señores y Rey de reyes. Y dice, y los que están con él, es decir, nosotros, son llamados, ¿qué? Fieles. Elegidos y fieles. Entonces, Dios no ve en nosotros infidelidad. Dios quiere ver en nosotros fidelidad. Fidelidad a Él, fidelidad a su palabra, fidelidad a todos los ámbitos que Él nos exija. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y ese es el mensaje trascendental de este tiempo, que yo debo de entender. Entonces, vemos que a Cristo se le llama fiel, Él es fiel, y vemos que Él llama a la iglesia a ser ¿qué? Fiel, en esa misma palabra, ¿no? Son cosas que nosotros lo tenemos que analizar. Y cuando nosotros vemos esa palabra fiel, ¿ok? Nosotros hacemos un análisis en esa palabra fiel. Es una palabra que se llama o se escribe en el griego pistos. Y pistos dice objetivamente digno de confianza. Objetivamente una persona que es digna de confianza. Es como si yo le dijera a la hermana X, pueden confiar en esta hermana porque esta hermana no les va a dejar tirados. Es decir, que para que yo haga la afirmación de la hermana X, tiene que ser que yo haya probado la confianza de ella. Esa hermana ha sido probada para poder hacer una declaración de esa magnitud, decir, ustedes pueden confiar en la hermana X porque ella no les va a dejar tirado. Si ustedes la necesitan, ella estará allí. Aunque hayan las tormentas más grandes de este mundo, ella estará allí. Eso quiere decir que ella es digna de confianza. Ella es digna de confianza. Hay una dignidad que viene del trono sobre nuestras vidas cuando somos pistos, somos fieles. Cuando Dios confía en nosotros. Yo esto lo he repetido varias veces. Le podemos preguntar al Espíritu Santo, ¿tú confías en mí? ¿Puedes confiar en mí? ¿Confías en mí tu poder? ¿Confías en mí tus misiones? ¿Puedes confiar en mí tus propósitos? ¿Puedes confiar en mí tus misiones o diferentes cosas? ¿Sí me hago entender? O sea, realmente yo me he convertido en una persona digna de confianza para el Señor. Que el Señor diga, este ha sido probado. Yo sé que a este o a esta chica, si yo le ordeno hacer esto, o si yo le mando a hacer esto, no me va a quedar mal. No me va a quedar mal. ¿Por qué? Porque ha sido probado. Porque ha sido probada. Entonces, Filadelfia es una iglesia que es probada y es hallada fiel. Y ciertamente el Señor hoy por hoy, proféticamente el Señor está pesando nuestros corazones. Ciertamente el Señor está viendo hasta qué punto podemos aguantar o hasta qué punto, mejor dicho, estamos dispuestos a aguantar. Estamos dispuestos a estirar nuestra fe, nuestra fidelidad a Dios. Pisto significa eso. Objetivamente digno de confianza, confiable, fidedigno. Eso significa confiado, creyente, ¿verdad? Son otros significados de pisto. Pero básicamente pisto significa una persona en la que se puede confiar. Una persona en la que se puede confiar. Y eso tiene que ver con Filadelfia. Eso tiene que ver con lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Somos confiables para Dios? Pregunta. ¿Somos confiables para los hermanos?
o para las hermanas? ¿Pueden los hermanos y las hermanas confiar en nosotros? Por ejemplo, ¿pueden confiar en nuestro servicio hacia ellos? ¿O nuestra ayuda hacia ellos? ¿Pueden confiar en nuestro amor hacia ellos? Son preguntas que podemos hacerlas y medir nuestro nivel de fidelidad en varios aspectos. Entonces, la Biblia está llena de esta palabra de una manera tremenda y vamos a analizar algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, dice, fiel es Dios, o sea, pistos, una persona digna de confianza. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por ejemplo, Pablo habla, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 2, Pablo habla de él mismo y de los administradores de Dios y él dice esto: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Qué interesante, en el ministerio. Se requiere que Dios, si tú y yo, o tú o yo, o el que sea, Dios nos ha puesto como un administrador, porque esos somos los ministros. Los ministros no somos nada, solo administradores. Administradores de la gracia de Dios. Entonces, si Dios me ha puesto a mí como administrador de su casa, de su gracia, Él requiere que yo sea, ¿qué? Hallado fiel. Dice Pablo, pistos, o sea, que sea hallado una persona digna de confianza para ver si puede ser promovida a otra labor o a una función más grande, una función mayor, una responsabilidad mayor. Eso dice Pablo. Pablo habla de Timoteo como una persona pistos. Y él dice, por esto mismo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y pistos en el Señor. O sea, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjese qué interesante. ¡Qué tremendo! O sea, Pablo había hallado en Timoteo una persona fiel. Mi pregunta es la siguiente: ¿será que Pablo probó a Timoteo? Yo diría que incontables veces. Para que Pablo pudiera hacer una declaración tan determinado peso y decir que Timoteo es una persona fiel, es tan fiel que les va a recordar cuál es el camino del Señor. O sea, pueden, en otras palabras, hermanos, pueden confiar en Timoteo. Timoteo se hace matar por ustedes. ¡Wow! ¿Qué nivel de fidelidad tenía Timoteo? Y lo más interesante es que cuando hablamos de ministerio, hablamos de servicio, se va a requerir ese tipo de persona. No se requiere cualquier persona. Se va a requerir ese tipo de persona. Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 10 en el versículo 3, él dice, hablando de las tensiones en la fe, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, pero pisto es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y así hay un sinnúmero de palabra de que habla de la fidelidad. Por ejemplo, Pablo cuando le habla a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 1 de Efesios, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles y pistos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice Pablo. Por ejemplo, en la misma epístola de Efesios, en el capítulo 6, el versículo 21, él habla de un hombre que se llama Tíquico. Y este hombre, Pablo dice que es un hombre fiel. Por ejemplo, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos que hago. Todo os lo dará a conocer Tíquico, el hermano amado y fiel servidor en el Señor. ¿Qué? Fiel servidor en el Señor. Mi pregunta es, volvemos a lo mismo, ¿será que Tíquico fue probado? ¿Será que Tíquico fue probado en diferentes situaciones para que Pablo hiciera una afirmación de él? Tíquico fue hallado fiel.
Y hay un sinnúmero de personas a las que Pablo habla. ¿Sí me entiende? Cuando él habla a los colosenses, en el capítulo 1, el versículo 2 de la carta a los colosenses, él le dice a los santos y fieles que están en Colosas. O sea, vemos que la fidelidad es una característica clave de la verdadera iglesia. Cuando habla ahí mismo también a los colosenses, en el versículo 7 del capítulo 1, habla de otro hombre que se llama Epafras. Y dice que este hombre es un fiel ministro de Cristo. La pregunta es, ¿será que Epafras fue probado? Obviamente que sí. En el capítulo 4 de la carta a los colosenses habla de un hombre que se llama Onésimo. Y este Onésimo dice que es amado y fiel hermano. En otras palabras, Pablo siempre se rodeó de gente con una característica específica, gente confiable. Gente en la que el Espíritu de Dios podía confiar y gente en la que Pablo mismo podía confiar. En muchos aspectos. En 1 de Tesalonicenses 5, en el versículo 24, él dice, fiel es el que os llama, refiriéndose a Dios. Pistos es el que os llama, el cual también lo hará. También dice en 2 de Tesalonicenses 3:3, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Mire qué interesante, qué palabra tan importante para este tiempo. Fiel es el Señor. Eso es 2 de Tesalonicenses 3:3. Fiel es el Señor que os afirmará y os guardará. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, Pablo dice algo muy importante hablando de él mismo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Es decir, Pablo fue puesto en el ministerio por su fidelidad, porque Cristo vio que en él podía confiar, que era un hombre confiable. No por cualquier cosa. Entonces dice que me tuvo por fiel poniendo en el ministerio. Luego en el capítulo 1, en el versículo 15 de 1 de Timoteo, él dice que la palabra es fiel, que recibida por todos y que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, que la palabra es fiel. En el capítulo 3 él habla de que la palabra es fiel cuando uno anhela obispado y empieza a hablar características de fidelidad. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, él dice así, él le dice a Timoteo, dándole instrucciones ministeriales, instrucciones apostólicas, él le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres pistos, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, el ministerio está estrechamente ligado con fidelidad. La vida en el Señor, en general, está estrechamente ligada con fidelidad. Y fidelidad está estrechamente ligada con fe. Amén. En todas las aplicaciones. ¿Sí me puede entender? Entonces, por eso Pablo dice, esto encarga, o sea, le dice, Timoteo, mucho cuidado, no me vas a poner allí gente que no sea aprobada. Gente que no pueda ser digna de confianza. Gente que nos vaya a dejar tirados. Pablo era un hombre que tenía una visión apostólica y era un hombre que tenía una visión y tenía y entendía cuál era la gente que Cristo necesitaba. Cuál era la gente que Cristo quería. Cuáles eran las características de una verdadera iglesia. Entonces, la fidelidad es parte de eso en varios aspectos. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 2, hablando de Dios, el cual es fiel al que le constituyó. Pero después me interesa cómo habla aquí de Moisés, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Verso 5, Hebreos 3, 5. Y Moisés a la verdad fue pistos, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir.
tremendo, ¿no? Dice que Moisés fue fiel en toda su labor profética, en su labor pastoral, en su labor apostólica de traer diseño de Dios. Fue fiel. Luego dice Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, la declaración de nuestra esperanza, que es Dios, porque dice, porque fiel es el que prometió. O sea, Dios es digno de confianza, Dios es digno de que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Tiene que ver con fe. Cuando yo miro para otro lado que no es el Señor, no estoy acudiendo a quien es digno de confianza. Estoy acudiendo a otra cosa que puede destruirse. Entonces, fidelidad está estrechamente ligada con la fe, claro, hermana, y con la vida en los santos, con la vida de la verdadera iglesia. ¿Hasta qué punto soy fiel a Dios? Entonces yo empiezo a hacerme estas preguntas y empiezo a analizarme. ¿Y hasta qué punto soy fiel a Dios? ¿Hasta qué punto soy fiel a su palabra? ¿Hasta qué punto soy una persona confiable para Dios? Porque esto tiene que ver con Filadelfia. Él le dijo a Filadelfia, yo te he puesto esta puerta, Apocalipsis 3:8, porque tú has guardado mi palabra. Es decir, que entonces el que no haya sido confiable tendrá esa puerta. Pues no. Porque esa puerta es dada por fidelidad. Esa puerta es abierta por fidelidad. Entonces la iglesia que nosotros tenemos que ser es una iglesia que se mueva en fidelidad. En todos los ámbitos de nuestra vida. Ya lo hemos visto en el ministerio, ya lo hemos visto en esto. Cuando Cristo habla en Mateo 25 sobre la parábola de los talentos, ok, usted la conocen en Mateo 25, solo voy a hablar del verso, dice que cuando el que multiplica el talento, Cristo le dice estas palabras. En 25:21, Mateo 25:21, él le dice, y su Señor le dijo, buen siervo y pistos, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La pregunta que yo hago en este momento para nosotros y toda la gente que nos va a escuchar es, ¿has sido fiel en lo poco? Porque quizás lo poco para el Señor, o quizás lo poco para nuestra perspectiva sea abrir y cerrar una puerta. Un ejemplo. O sea, hacer una llamada, o sea, hacer un seguimiento. La pregunta es, ¿he sido fiel en eso? Tal vez parezca poco para nuestra forma de ver, pero para el Señor cuenta. Aunque sea abrir o cerrar una puerta. Aunque sea hacer un seguimiento, hacer una llamada, para el Señor cuenta. Y cuenta para el Señor hasta tal punto de que si somos confiables o no somos confiables, sí se nos puede confiar una responsabilidad mayor. En otras palabras, no ascenderemos en nuestras responsabilidades, ¿ok? Como iglesia, si no somos fieles en los pequeños trabajos que Dios pone. Y digo pequeños entre comillas, porque verdaderamente los trabajos del Señor, aunque parezcan pequeños, son grandiosos. No ascenderemos hasta que Dios pruebe nuestra fidelidad. Entonces, para la gente que se entusiasma con el ministerio, gloria a Dios que se entusiasme con el ministerio. Gloria a Dios. Pero para la gente que se entusiasma con el ministerio, ahí va a haber una regla de oro muy pesada, y es que Dios va a probar tu fidelidad. En muchos aspectos. Y sí es verdad que Dios te profetiza, y es verdad que el Espíritu Santo te suelta palabras grandiosas, porque es el propósito de Dios, pero otra cosa es que yo me encauce a ese destino con mi fidelidad. Y pueda llegar allá siendo probado en la fe,
en distintas circunstancias. O si a la primera de cambio, a la primer temblorcito o a la primer situación que venga así como media torcida, salto y suelto lo que Dios me ha dado o lo que Dios me ha dicho que debo de hacer. Obviamente, pues eso no es de una persona fiel. Eso es de una persona infiel. Dios va a probar también nuestra relación de nosotros con Él o de Él con nosotros. Dios va a permitir, escuche las solteras y los solteros, Dios va a permitir que incluso se te acerquen los Beliales, los Dalilos y las Dalilas para ver qué tan fiel eres tú al Señor. A ver si nuestro corazón está para el Señor o no está para el Señor. O la carne predomina y me voy con la primera Dalila que se me apareció o el primer Dalilo que se me apareció. Y caí y destruí y tiré por la borda el propósito del Señor. Dios lo va a permitir. Dios va a probar nuestra fidelidad. Dios permitió que a Israel se le aparecieran los ídolos para ver si se iba detrás de ellos. Y efectivamente se fue detrás de ellos. Por eso muchas veces él, cuando habla del pueblo de Israel, los profetas cuando hablan del pueblo de Israel le dicen que es una prostituta, que es una adúltera, porque traicionó a su hacedor, traicionó al Señor. Entonces son cosas bastante importantes que nosotros debemos de entender y que nosotros debemos de aplicar en nuestra propia vida. Hablando Lucas 16, en Lucas 16, versículo 10, él está hablando Cristo una parábola aquí de las riquezas, ¿ok? Creo que la hemos tocado en otras ocasiones, pero voy a hablar solo el versículo 10, 11 y 12, donde le dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Fíjese, la regla de la fidelidad va a ser probada en lo poco o en lo que, entre comillas, yo aprecio que es poco. Va a ser probada allí. Entonces dice, el que es fiel en lo muy poco también lo será en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Así que si en el injusto mamón, o sea, en las riquezas injustas, no fuisteis fieles, dice, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Entienden esta pregunta? O sea, si en las riquezas injustas no llegaste a ser fiel, ¿cómo podrás disfrutar de las riquezas verdaderas? Porque no serás fiel igual. Termina diciendo, verso 12. Así que si en lo ajeno no llegasteis a ser fieles, pistos, ¿quién os dará lo vuestro? Y esto se lo voy a soltar bien tremendamente para el ministerio. Porque yo le voy a decir una cosa. Cuando Dios nos adentra en el ministerio, he dicho, Dios nos hace administradores. Y Dios nos da una casa o nos da, mejor dicho, proféticamente hablando, una viña para administrar. Entonces Dios está diciendo, si tú que quieres ser parte del ministerio, es decir, del servicio a Dios, y no logras ser fiel en las cosas ajenas, en las viñas de otros, entre comillas, o en las administraciones de otros, ¿cómo Dios te dará lo que te corresponde? Lo llevo a la práctica. Si Eliseo no llegó a ser fiel sirviendo en la administración de Elías, ¿cómo Dios le iba a entregar el ministerio a Eliseo? ¿Será que Dios probó a Eliseo? Muchos años. Muchos años. Tuvo que probar Dios a Eliseo. Lo llevo a otro ejemplo. Si en la administración de Moisés Josué no fue fiel, ¿será que Dios le iba a entregar el ministerio? Pues obviamente que no. Aquí lo está diciendo, esto es lo que se conoce una regla en el reino, una ley de reino. Lo que estamos hablando aquí. Esto es una ley de reino, de la fidelidad. Si eres fiel en lo que quizás Dios te pone bajo otra
administración, entonces vas a llegar a ser fiel cuando Dios te entregue una administración propia, por así decirlo, una función propia. Pero si eres infiel en eso, obviamente también serás infiel en lo otro. Dios no te entregará lo verdadero. Dios no le entregó el ministerio a Eliseo. Hemos hablado de esto muchas veces en la unción. Dios no le entregó el ministerio a Eliseo sin primero haberle probado. Y Eliseo no pedía cualquier cosa. Eliseo pedía una doble unción, una doble porción del ministerio de Elías. Que eso ya era tremendo. Llega un momento en el que ellos están paseándose por Gilgal, Jericó y por algunas de estas ciudades. Y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo le dice, viva el Señor, que yo aquí no me quedo, Elías, yo no te dejo, ni loco. Yo no te dejo, Elías. Y si será que Elías le probó por una última vez y le dijo, quédate aquí, vamos a ver si este está más entusiasmado en lo que va a recibir que en la fidelidad que tiene que mostrar. Y Eliseo le dijo, no, Señor, yo no me quedo aquí en esta ciudad, yo me voy detrás de ti. Y así fue, se fue detrás de Elías. Y esa fidelidad a Eliseo le marcó que una buena administración, un doble ministerio, como el que Elías ejecutó, pero en este caso Eliseo lo ejecutó. Un doble ministerio, una doble porción, un manto de unción, un propósito bien tremendo, donde Eliseo ejecutó el servicio al Señor. ¿Pero por qué? Porque Dios le halló fiel. Cuando Elías le encuentra a Eliseo, y usted lo recuerda, cuando Elías le encuentra a Eliseo, Eliseo, ¿qué está haciendo? Eliseo está trabajando para su padre. Eliseo está arando con los bueyes. Y lo primero que Elías hace es le tira el manto, dándole a entender a Eliseo, eso era una señal, dándole a entender a Eliseo de que él iba a estar, de que le sirviera a Elías, porque si le servía a Elías, le servía a Dios. Porque eso era lo que pasaba. Eliseo le servía a Dios, pero Eliseo le servía a Elías. Le decía, ¿usted qué quiere, mi señor? Tal, ¿quiere el cafecito? Yo le doy el cafecito. O cosas así, yo qué sé. Algo por el estilo. Pero él entendió que Dios estaba probando su fidelidad. Y no fue un año, no fue ni 2. Fueron unos cuantos años. Entre 12 y 15 años, más o menos. Él no dijo, uy, recibí el manto del profeta ya, Elías, ya que se muera Elías y yo ya voy a ser el profeta. Él no dijo eso. Entonces esto lo hemos hablado y lo hemos aplicado muchas veces al ministerio. Son conceptos que nosotros debemos de entender para los que están entusiasmados con el ministerio. Para los que quieren servir al Señor de manera ministerial. No son cosas a la ligera. Por eso en Lucas, el Señor dice esas cosas. Dice, si no han sido fieles en esto, ¿cómo si no han sido fieles en lo ajeno, cómo el Señor les dará lo vuestro? Si no han sido fieles en las riquezas injustas, ¿cómo el Señor les dará las riquezas verdaderas? Fidelidad también tiene que ver con buena administración. ¿Qué haces si Dios te da un dinero para que administres? Pues ese dinero va a tener un propósito, un ejemplo. Estoy dando un ejemplo. Ese dinero va a tener un propósito. Si tú eres fiel, administrarás ese dinero con cordura y con fidelidad para Dios. Nada más allá como la parábola de los talentos. Los talentos era dinero. El talento era dinero, no era el talento que hoy en día que nosotros entendemos como talento. El talento era dinero en la Biblia. Entonces, si hay una buena administración, quiere decir que hay buena fidelidad. Y estoy mostrando fidelidad. Entonces, Dios en este tiempo, y se los voy a decir proféticamente, Dios está probando nuestra fidelidad. Dios está probando mi fidelidad. Dios está probando a ver yo en dónde me voy a quebrar o en dónde me voy a doblar. O a ver si a la primera de cambio me voy a ir corriendo llorando. Dios está probando mi fidelidad. Dios está probando qué fiel soy yo. Y está forjando en mi vida y en la vida de los hermanos y en la vida de la iglesia, está forjando fidelidad. En distintos aspectos.
y Dios te la tensa y te tensa la cuerda, a ver si tú a la primera de cambio, pues, claudicas o te retiras. Dios quiere, hermanos, que como iglesia seamos Filadelfia, y una iglesia Filadelfia es una iglesia confiable, es una iglesia fiel. Entonces, la Biblia está llena, le he dado algunos ejemplos por darle algunos ejemplos de la Escritura, pero la Biblia está llena de esta palabra muy interesante que nos habla de fidelidad. Y Dios va a probar esas situaciones en nuestras vidas de una manera muy tremenda. Me voy a un caso en la Biblia. Vamos al libro de Daniel. Daniel 6, capítulo 1. En el libro de Daniel, capítulo 6, nosotros vamos a ver probada la fidelidad de Daniel. Fíjese lo que le estoy diciendo. Al máximo, a la máxima expresión en Daniel 6. Ok, le cuento el contexto de este pasaje. Daniel ha sobrevivido a Nabucodonosor, ha sobrevivido a su nieto o al hijo de Nabucodonosor, ha sobrevivido a 2 reyes babilónicos bien tremendos, donde él, Dios lo ha posicionado proféticamente en esos gobiernos para que él muestre quién es Dios, ¿ok? Y sucede, Nabucodonosor termina reconociendo quién es Dios. Ok, termina el imperio de Babilonia y se levanta el imperio de los medos persas. En el capítulo 6 de Daniel, nosotros vamos a ver a un rey medo persa que se llama Darío. Entonces él ahora es el rey, ya no son los babilonios, son los medos persas. Daniel tiene una posición preeminente en los medos persas. También Dios lo había puesto allí. Entonces sucede que dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, o sea, gobernadores, para gobernar todo su reino. Y al frente de los 3 gobernadores, uno de ellos era Daniel. Mire qué interesante. O sea, ¿qué tuvo que ver Darío en Daniel para que Daniel tuviera una posición tan privilegiada y tan alta en su reino? Acuérdese que los persas habían tumbado a los babilonios. No, Daniel no estaba allí por recomendación de Belsasar, o sea, del nieto del hijo de Nabucodonosor. Daniel estaba allí porque Dios le estaba posicionando estratégicamente. Pero porque Daniel había demostrado ser algo, ¿sí o no? Bueno, aquí en este capítulo se va a probar entonces la fidelidad de Daniel. Y dice, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no padeciera daño alguno. Entonces estos sátrapas le dan cuenta a Daniel. Y Daniel estaba por encima de los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey lo puso sobre todo su reino. O sea, mire qué tremendo. Hombre, obviamente, ¿de qué espíritu está hablando? De la unción del Señor, de la gracia del Señor, del espíritu que venía repentinamente sobre Daniel. Esa sabiduría, esa inteligencia con la que Daniel era investido. Entonces, por lo cual los gobernadores y sátrapas buscaban una ocasión de acusar a Daniel, pero no podían hallar en él ningún pretexto o corrupción, porque era ¿qué? O sea, estos, por envidia, estaban buscando por dónde se le metían a Daniel, pero no podían hallar nada, porque Daniel era fiel. Obviamente, primeramente era fiel a Dios. Segundo, era fiel a lo que Darío constituía como reino de los medos persas. ¿No? Era fiel. Esa palabra hebrea es una palabra que en el hebreo es amam y significa confiable, confiar, seguro, fiel. Esa palabra hebrea que dice ahí, que traduce como fiel. Entonces, verso 5. Y dijeron los gobernadores: nada hallaremos en contra de Daniel excepto en lo relacionado con la ley de su Dios. Mire por dónde empiezan a confabular para hacerlo caer. Por lo que los gobernadores y satrápatas, tumultados ante el rey, o sea, haciendo un tumulto, haciendo un plan, dice, le dijeron:
Rey Darío, vive para siempre. Todos cuantos presidimos en tu reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes por decreto. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Mire, qué sinvergüenzas estos. ¿Qué nivel de malicia? No, para promulgar. Y entonces Darío fue engañado. Entonces dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que conforme a la ley de Media y de Persia sea irrevocable. Wow. Y así el rey Darío lo estableció y lo confirmó. Hombre, Daniel no era un idólatra. Estos medos persas eran un montón de idólatras e impíos. Y Daniel no, Daniel adoraba al único Dios verdadero. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como acostumbraba a hacerlo. En otras palabras, ¿sabes qué? Mire lo preocupado que yo estoy por la ley de ustedes. Porque la ley decía que él no podía orar a Dios. Eso decía la ley. Y Daniel va a su casa y le dice, sí, mire lo preocupado que yo estoy por su edicto. Gloria a Dios, aleluya. Él era fiel, aún exponiéndose a la muerte. Que eso es lo que va a pasar. Y aquellos hombres tumultados hallaron a Daniel haciendo petición y rogando en presencia de su Dios. Oh, Señor, bueno, esto como que se me va a poner duro, ayúdame. Fueron luego ante el rey y le hablaron acerca del edicto real. ¿No has confirmado un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y el rey dijo, sí, la palabra es verdadera y el decreto de Media y de Persia no puede ser abrogado. Entonces dijeron, he aquí hemos hallado a Daniel, tu amigo, orando y haciendo petición 3 veces al día. Cuando el rey oyó el asunto, se entristeció y resolvió librar a Daniel. Mire qué tremendo. Darío incluso tenía alianzas emocionales con Daniel. Le caía bien. Dice este Daniel, me cae bien. Es un hebreo de estos raros, pero me cae bien. Me cae bien Daniel. Tenía alianzas emocionales. Mire que el rey incluso intenta salvarlo. Dice, se entristeció y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta de sol se esforzó por librarlo. Mire, o sea, estaba hallando, no, Daniel, no, pero ¿por qué Daniel? Hay que ayudarlo. O sea, él estaba forzosamente. Entonces dice, pero aquellos hombres tumultados en torno al rey le dijeron, ¿sabe, oh rey, que es la ley de Media y de Persia y que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? En otras palabras, usted sabe, rey, que no lo puede salvar. Para que seamos más cortitos. Entonces el rey dio orden y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. ¡Guau! Pero el rey dijo a Daniel, oye, tu Dios a quien tú sirves continuamente, que Él te libre. Yo no sé si se lo dijo en plan burla, no sé si se estaba burlando de él, no sé si fue una declaración un poco de doble sentido. Parece que sí. Parece que es una declaración que le prueba a Daniel algo. Bueno, Daniel, pues como tú has sido tan fiel a tu Dios que incluso has sido capaz de saltarte las leyes de Media y de Persia de mi reino, entonces que Dios te saque del problema. Eso es lo que Darío está diciendo. Ah, sí, entonces que te salve tu Dios. Qué tremendo, ¿no? Que te salve tu Dios. Y fue traída una piedra y puesta sobre la piedra del foso, el cual el rey selló con su propio anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no fuera alterado. Se retiró el rey a su palacio y pasó la noche en ayuno, sin hacer venir concubinas a su presencia, y el sueño huyó de él. O sea, estaba preocupado. Se preocupó y dijo, no, pobre Daniel, se lo comieron los leones. Al amanecer se levantó a rayar el alba, o sea, muy tempranito. Se levantó al rayar el alba y fue apresuradamente al foso de los leones. Ni desayunó este hombre. Fíjense si estaba preocupado. Y acercándose al foso, gritó con voz afligida, ¡Daniel! Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido librarte de los leones ese Dios a quien tú sirves continuamente? Ya sabía que si no le contestaba no lo había librado.
Pero entonces Daniel respondió al rey y le dijo: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, como también lo fui ante ti, oh rey, pues no te he causado perjuicio alguno. Entonces el rey se alegró en gran manera y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y no se halló ninguna lesión en él, porque había confiado en su Dios. Me encanta esta palabra. Versículo 23, porque había confiado en su Dios, o en otras palabras, había sido fiel para con Dios. Había sido fiel para con Dios. Daniel. Ay, hermano, eso fue en Daniel. No. Tenemos que tener esa fe. Tenemos que tener esa fidelidad para el Señor. Luego el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado en el foso cuando los leones ya se habían apoderado de ellos y los desgarraron. ¡Qué tremendo! Y el rey Darío, que esto es lo que a mí más me impacta, mire, por la fe y la fidelidad de un hombre. Y el rey Darío proclamó a todos los pueblos y naciones y lenguas de la tierra: paz os sea multiplicada. Dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará eternamente. Porque Él salva y Él libra, y hace también señales y maravillas en los cielos y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y cierra el capítulo 6 diciendo: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. En otras palabras, Darío se convirtió al Señor. Darío se convirtió al Señor e hizo que todo su reino se convirtiera al Señor. Escuche, por la fidelidad de un hombre, por la fe de un hombre, por la fidelidad de un hombre, lo que puede suceder. Un reino impío se convierte al Señor. Dice: ya basta de dioses raros, el Dios de Daniel es el Dios verdadero, porque hace señales, Él libra, Él hace esto, Él hace lo otro, salvó a Daniel. Se convirtió a Darío. La pregunta será: ¿cuánta gente se convertirá por nuestra fidelidad a Dios? En tiempos tan proféticos en los que nos encontramos, cuando las presiones se hacen cada vez más latentes, ¿hasta cuánto aguantarás? ¿Hasta cuánto seremos fieles a Dios? ¿Hasta cuánto estaremos dispuestos de ser fiel a Dios y no sucumbir quizás a un edicto gubernamental que va en contra de tu fe? Por ejemplo, como en el caso de Daniel. El edicto gubernamental iba en contra de la fe de Daniel, porque le prohibía adorar al Señor. Tú imagínate que ponen una ley en Europa y dicen: la única religión verdadera aquí tiene que ser el catolicismo. ¿Tú qué haces? Si te pillamos adorando o invocando otro Dios fuera de los de María Auxiliadora y de toda esta parafernalia, te metemos a la cárcel. ¿Seremos fieles en una situación así? Qué tremendo, ¿no? Esto nos pone a pensar. A mí me pone a cavilar demasiado, hermano, se lo digo. Me pone a pensar demasiado. Y a pensar de qué es lo que Dios está buscando de nosotros. ¿Cuáles son las características de una iglesia fiel en todos los aspectos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas? ¿Cómo Dios se está moviendo en este tiempo? De una manera tan tremenda. Entonces, fidelidad es una cosa o una característica, nunca mejor dicho, ¿de qué? De la iglesia Filadelfia. Cristo le abre la puerta es por lo fiel que ella es. Esa es la realidad. Fidelidad tiene que ver con lealtad y a su vez con fe. En 1 Samuel capítulo 26, versículo 23, va a aparecer la palabra lealtad. Y
Aquí es cuando David le perdona la vida a Saúl por segunda vez. David le perdona la vida a Saúl 2 veces. La primera cuando corta el bordecito de su manto. Ok, y se lo dice, mira que yo no he hallado bueno, tal. Dice que David se turbó, porque a pesar de que Saúl había sido desechado por Dios, David le guardaba leal, era leal. Mire qué tremendo el corazón de David. Y aquí en 1 Samuel 26-23 es la segunda vez, cuando ellos están dormidos, Saúl y Abner y el ejército, y ellos se acercan y le roban, le quitan la lanza de Saúl, o la espada de Saúl. O sea, para que ellos vieran que David había estado allí. Y ahí los hombres de David le decían, mátalo, esta fue la oportunidad que Dios te dio. Mátalo. Y él, que no, déjenlo, eso será un asunto del Señor. Y dice el versículo 23, Yahvé, esto es hablando David, le está hablando a Saúl y al ejército de ellos, le dice, Yahvé retribuirá a cada uno su justicia y su lealtad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pues habiéndote entregado Yahvé hoy en mi mano, está hablando David, no he querido extender mi mano contra el ungido de Yahvé, es decir, contra el que fue ungido de Yahvé, Saúl. Entonces dice, Yahvé retribuirá, o sea, Dios dará conforme a la justicia y a la lealtad. En otras palabras, si yo soy desleal, Dios te dará deslealtad. Si yo soy leal, Dios te dará lealtad. Si yo soy justo, Dios te dará justicia. Si yo soy injusto, Dios te dará injusticia. Fíjese qué interesante. Palabras de David. Proverbios 19-22 dice, lo que los hombres aprecian es la lealtad. Es preferible ser pobre que traidor. Uy, ese proverbio nos mató, ¿no? Es preferible ser pobre que traidor. Mire qué tremendo. Esos 2 versos, para hablar de lealtad, luego está en Isaías y en Job también la misma palabra. Pero escuche, ¿cuál es la palabra que se utiliza? ¿Cuál es la palabra que se utiliza para lealtad? La traducción, emuná. Emuná. ¿Y emuná qué significa? Fe, fidelidad, confianza, fiel. Y también significa lealtad. Entonces, hablamos de fidelidad, lealtad y fe. 3 conceptos que son una misma cosa, pero que tienen 3 funcionalidades visibles en varios aspectos. Entonces, para concluir, Dios va a probar nuestra lealtad y nuestra fidelidad a Él, a lo que Él está haciendo, a su palabra. Dios quiere que seamos confiables en todos los aspectos. Eso es hoy por hoy una de las características que quería compartir sobre la iglesia de Filadelfia. Es sumamente importante entenderlo. Si nosotros queremos ser parte de esa puerta que Dios está formulando, ya sabemos todo lo que está aconteciendo. Ya sabemos todo lo que está pasando. Lo sabemos en varios aspectos. Pero es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Gloria a Dios. El Señor